gobierno está usando la inflación para licuar los pasivos. Sí, a ver, ahora me recibes bien, ¿no? Sí, ahora perfectamente, Roberto. Bueno, a ver, lo que digo es, y esto yo creo que, no sé si te lo comenté alguna vez, ya lo debatí con el mismo Milei en 2016 y veo que esta es la misma idea que está aplicando en aquel momento. Vos sabés que el Banco Central le debe un montón de plata a los bancos que juegan contra los depósitos de la gente. Entonces, como eso de que iban a tener los dólares para dolarizar y que iban a hacer un fideicomiso, parece que fue solo discurso de campaña. Lo que están haciendo es algo que él ya venía sosteniendo en el año 2016, que era que la tasa de interés que se paga por los pasivos monetarios, o sea, por la elixir, los pases lentos, etcétera, sea menor que la tasa de inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente, cuando vos al banco le pagás, ¿qué hace el banco? El banco toma plata de los depositantes y se la presta al Banco Central. Entonces, si el Banco Central baja la tasa de interés que le va a pagar a los bancos, el banco va a bajar la tasa de interés que le paga a los ahorristas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hicieron básicamente. Y vos mirás cómo evolucionan los depósitos a plazo fijo y los depósitos a la vista, y los depósitos a plazo fijo caen y se disparan los depósitos a la vista. O sea, lo que están haciendo es tratar de licuar el gasto público con inflación. Y obviamente que la inflación te va a pegar no solo en los tomates, en los zapacitos y en la carne, sino que te va a pegar también en el dólar. Y esto, como decía antes, lo debatí con él en noviembre del 2016, cuando él estaba Federico Stusenen en el Banco Central, y él decía que si la tasa de interés era negativa en términos reales, o sea, la inflación superaba la tasa de interés, el endeudamiento del Banco Central de aquel momento, que eran las LEVAC del año 2016, el modelo tendía al equilibrio, tendía al equilibrio. O sea que yo veo que están haciendo la misma cosa que estaban haciendo en aquel momento y por lo tanto no me sorprende. Y te agrego un dato más. Vos fíjate que los depósitos ajustables por inflación, el Banco Central dispuso que en vez de 90 días, el mínimo de tiempo que vos podés hacer el depósito es de 180 días, o sea, amplió el periodo. Y al mismo tiempo le puso un tope máximo por depositante o por cliente que puede depositar en depósitos ajustables por inflación. O sea, está desincentivando los depósitos por inflación. ¿Dónde se va a ir esa plata? Se va a ir al dólar, es inevitable. Entre los varios efectos que puede tener, que me gustaría que analizaras para nosotros, ya estoy viendo uno de base, corregime si estoy equivocado, ya que no es mi expertise, pero esto no te va a llevar a que el crawling peg se quede muy atrás, esta devaluación que tienen prevista o entonces periódica para el dólar oficial sea insignificante al lado de la inflación y que tengan necesidad de una nueva devaluación en poco tiempo. Sí, seguro. Por lo menos, a ver, cuanto más lo mantengan este crawling peg, que es bastante ridículo, porque es 2% mensual de ajuste del tipo de cambio contra una inflación que, no sé, la vamos a tener mañana, El jueves. el jueves. El jueves. Contra una inflación que estará en el 25, 30, por ahí va a estar, o cosas por el estilo. Y después en enero, febrero y marzo vas a tener inflaciones altas. Cuanto más lo mantengan, peor va a ser porque el nivel de ajuste del tipo de cambio va a ser mucho más alto. Por lo tanto, o sea, lo que vas a necesitar ajustar es el tipo de cambio. Yo hice la cuenta y calculando una inflación de más o menos 15, 20% mensual, desde diciembre para acá, hasta marzo, marzo incluido, es como si el dólar, en vez de haberlo llevado a 800, lo hubiese llevado a 400. Vas a tener que meterle otro sablazo al tipo de cambio y ahí entras de nuevo en el problema de incertidumbre, corridas, etc. Yo creo que está muy mal diseñada la estrategia de corto plazo, muy mal diseñada. Y que se te prolongue el periodo de inflación altísima que presuntamente iba a empezar a moderarse, ponele que a partir de abril. Pero si vos tenés que meter otra devaluación tan fuerte, se te va a extender en el tiempo. Es correrse ese riesgo. Yo lo veo que están metiéndose en un problema que es ese, porque
Yo creo que él está encaprichado en la dolarización. Entonces, cuanto más licúe los gastos y cuanto... ¿Te acuerdas que él dijo cuanto peor, mejor para dolarizar? Sí. Bueno, yo no sé, pero a mí me parece que está trabajando en esa dirección y para eso va a tener que hacer polvo los ingresos de la población, porque en el medio te va a ir cayendo el ingreso real de la población, ¿no? Pero Roberto, ahí entonces tenemos otro dato. No es que la dolarización es algo que quedó momentáneamente de lado, aunque suponete hubiera querido retomarla de aquí dentro de 2 años. No, ya está trabajando entonces para la dolarización, nunca quedó de lado. Claro, pero está trabajando de una forma distinta a la que él había propuesto. Él había dicho que tenía en el celular, yo no sé si lo recordás, pero dijo, tengo en mi celular la confirmación de un fondo de Sí, tal cual. inversión muy grande que me aseguraron que tengo 10.000 millones de dólares para rescatar la Lo base dijo, monetaria. lo dijo en América TV, si no me equivoco, en un reportaje del colega Trebuch, si no me equivoco. Con Trebucchi, pero previamente, antes lo había dicho con Fantino. Bueno. ¿Sí? Está en YouTube, se encuentra, se puede encontrar fácilmente. Y es más, después fue cambiando, dijo, no, porque yo tengo dólares suficientes, porque en el Banco Central hay dólares que se pueden usar, no sé qué historia inventó, y todo lo que eran los pasivos del Banco Central iban a armar un fideicomiso con los activos que hay en el Banco Central, que son bonos del gobierno, que no valen nada, y entonces lo iban a colocar afuera, y eso iban a ir vendiendo, y iban a ir cancelando el equivalente a las LELIX, LEVAX o lo que sea. ¿Sí? Bueno, nada de eso están haciendo. Están haciendo licuación. Están haciendo la gran remes, vamos a ponerlo de esta forma. Licúan el gasto y licúan el gasto público y licúan al mismo tiempo los pasivos remunerados del Banco Central para ver si pueden dolarizar en algún momento. Pero eso es una forma bastante, yo te diría, precaria de hacerlo porque hay que ver si la gente te aguanta. Vos venís de por lo menos 4 o 5 meses, o sí, 6 meses de alta inflación con masa. ¿Estamos de acuerdo? Tuvimos 12 y pico por ciento, 3 meses. Entonces ya la gente viene desgastada en caída del salario real. Si vos ahora le metés 4 meses más de caída del salario real y después por ahí tenés que seguir, yo no sé si te aguanta la población una cosa de ese tipo. Y todavía no llegaron las tarifas y tiene que haber por lo menos una suba más del combustible, según dicen algunos expertos del área. Te falta aumento de combustible y te falta tarifas de electricidad y gas. De servicios públicos, sí, tarifas de gas que creo que van a ser ajustes mensuales o cosas por el estilo, de manera que vos vas a estar dando malas noticias todo el tiempo. Entonces, yo no coincido con lo que dice el querido amigo Manuel Adorni, el vocero presidencial. Manuel. Sí, yo no coincido que la culpa sea de la oposición, más allá de que la oposición tiene sus problemas, ¿no? Que tenga que ver con que no le aprobaron ya el decreto. O sea, porque decir, acá hay que entender una cuestión. No es que un país sale adelante si tenés un monarca que hace lo que se le da la gana. Un país tiene que salir dentro de un orden republicano y democrático. No, te tengo que dar el poder absoluto como si fuese Rosa allá por 1830 y pico, ¿no es cierto? Entonces, me parece que están tratando de excusarse ante el fracaso que están teniendo en el corto plazo. Roberto, ¿qué te pareció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires a la espera de lo que será el índice de inflación ya a nivel nacional, como bien dijiste, el próximo jueves? Parece que fue más bajo de lo esperado, aunque arroja un dato que es muy preocupante. 21 y pico por ciento la inflación, el dato preocupante es que los alimentos subieron el 30 o un poco más. Sí, claro, ese es el dato que más te golpea porque a los sectores de menores ingresos los golpea muchísimo en términos de que el grueso del dinero que tienen lo gastan en comida, ¿no es cierto? O sea, no tienen el tipo de gasto que puede tener la clase media, que son la obra social o la prepaga, los seguros del auto, los colegios de los chicos, etc. Pero ojo, ahí le pega y también le va a pegar a la clase media todo esto. Porque cuando vengan los colegios que vas a tener que pagar en marzo, y cuando tengas que pagar los ajustes de los seguros del auto, y cuando tengas que pagar las expensas más caras, etcétera, eso te puede llegar a complicar desde el punto de vista político porque, no sé si tengo algún minuto más. Sí, pero, por supuesto, Roberto, dale tranquilo. Vos fíjate que
Yo creo que él se respalda en que tiene el 56% de los votos. Y yo digo, pará, vos tenés el 30%, que fue el tuyo de las PASO, y después, creo que en la primera vuelta también sacó 30%, si yo mal no recuerdo, el 26% es prestado. Entonces, ojo que ahí vos tenés una población que en la Argentina, el electorado es muy volátil. Te puede votar a un Menem populista y después a un Menem que hizo privatizaciones, etcétera, y después te vota a un Kirchner que te hace las contrarreformas de Menem. Entonces, ahí vos tenés un 26% de los votos que se te pueden ir en cualquier momento. Yo no sé, la verdad es que tampoco soy adivino, ¿no? Pero no sé si la gente puede soportar tanto tiempo caída del ingreso real y sobre todo él seguir diciendo que tiene el respaldo del 56% de la población cuando por ahí no lo tiene. Lo tiene porque hubo un 26% que dijo, mira, te voto a vos porque no quiero más el kirchnerismo. Ahora, puede llegar un momento donde te cambio de voto, ¿no? Absolutamente. Roberto, gracias por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo muy grande. El economista Gracias. Roberto Kachanowski. Ustedes me dirán si hacemos la pausa o ya pasamos al próximo entrevistado. Vamos a ya poner en el aire al próximo entrevistado, porque me parece que es interesante retomar con Daniel Rosato, presidente de